Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero 24 horas dominical. Abraham Muñoz y otras 4 personas del círculo cercano de Daniel Salcedo fueron detenidas en un operativo efectuado la noche del sábado en Guayaquil. Su detención se dio en el marco de la investigación de Fiscalía en torno a la venta de medicamentos que salieron de las bodegas de los hospitales públicos en el puerto principal. Con esta noticia empezamos. De denunciante a procesado. Es Abraham Muñoz, entrenador y amigo íntimo de Daniel Salcedo Bonilla, quien fue detenido cerca de la medianoche del sábado por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional. Muñoz fue identificado por varios ciudadanos como quien durante los peores días de la pandemia en Guayaquil vendía medicamentos a través de sus redes sociales. Pero no se trataba de cualquiera. Por hasta $1.500 la unidad ofertaba Actemra, nombre comercial del tocilizumab, medicamento que para entonces era una de las pocas alternativas para tratar a pacientes con COVID-19. Las ampollas, como lo mostró este noticiero en una serie de reportajes, salieron de las bodegas de varias casas de salud de la red pública. Y mientras ahí sobraban los pedidos y faltaban medicinas, él en sus redes sociales hacía alarde del dinero obtenido por las ventas del día. Muñoz fue detenido en una vivienda ubicada en el sector de Mucholote, en el norte de Guayaquil. Como parte del operativo también fueron capturados su hermano Edgar Muñoz y funcionarios del Hospital General Guasmo Sur, desde donde en calidad de préstamo 9 ampollas de Actemra fueron entregadas a Abraham Muñoz. Esta investigación se dio por un tema de una denuncia que presentó una empresa de productos farmacéuticos, quien en la denuncia pone que había donado a una casa de salud dichos medicamentos y que por redes sociales y por alguna situación de alguna denuncia que se hicieron a través de estos medios, se determinó que esas medicinas pudieron haber sido comercializadas de manera indebida. En todo caso, producto de eso se abrió la investigación. Policía Nacional realizó su trabajo, que era la ubicación, localización y captura, en este caso, de estas personas. Entre los funcionarios de esa casa de salud que fueron detenidos constan Víctor Chele y Eric Pionce, director y trabajador de farmacia. Mi cliente ha recibido órdenes jerárquicas del superior, ¿no es cierto? Obviamente todo esto está respaldado con un CIMBRA, y estos CIMBRAs, de la información que recibimos por una de las cónyuges de las personas de la cadena de custodia de la mercadería, por decirlo así, indican que vienen inclusive de parte del director zonal. O sea, estamos hablando de que son las altas esferas las que han dado la orden de que esta mercadería se entregue. En la lista de detenidos también consta Álvaro Ponce, quien por unas semanas fue gobernador del Guayas a finales de 2018 y posteriormente fue nombrado gerente de esa casa de salud. Los 5 detenidos son procesados por presunta asociación ilícita. Hasta el cierre de este reportaje, la audiencia de formulación de cargos continuaba en la unidad judicial Modelo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Según conocemos, continúa aún esa audiencia en la que se espera conocer el resultado de medidas cautelares. Vamos con otro tema. Se tiene previsto que la próxima semana Fiscalía tome la versión de Daniel Salcedo Bonilla dentro de los procesos que enfrenta por fraude procesal y asociación ilícita, mientras que por lavado de activos la Fiscalía aún tiene pendiente la incautación de bienes a nombre de Salcedo y de sus empresas. Varias de las empresas que constan a nombre de Daniel Salcedo Bonilla se encuentran ubicadas en este edificio del norte de Guayaquil. La policía ingresó la tarde de este viernes a las oficinas de una de ellas. En simultáneo intervinieron el edificio Cuo, donde Salcedo tiene departamentos a su nombre, una vivienda en la urbanización La Joya en Daule, un predio en ese cantón, un inmueble ubicado en Santa Elena, provincia en la que también constan 2 terrenos a su nombre. Fue así como miembros de la policía tomaron posesión de varios bienes de propiedad de Salcedo, entre ellos otro vehículo más de alta gama a la lista. La incautación se dispuso dentro del proceso que Daniel Salcedo y su hermano Noé afrontan por presunto lavado de activos, en un caso en que mientras se los investiga, también se ha ordenado la inmovilización de $1,7 millones en las cuentas de Daniel Salcedo. Fiscal del caso Ivonne Proaño además ha dispuesto la localización e incautación de 6 vehículos a nombre de Salnoedan y HDC Producciones, empresas también de Daniel Salcedo Bonilla.
Pero este no es el único proceso que afronta el joven de 31 años, pues sobre él pesan cargos por peculado, fraude procesal, asociación ilícita y una denuncia por suplantación de identidad. 1 mes y 3 días después del accidente que sufrió luego de que junto a un grupo de amigos intentó fugar a Perú, Daniel Salcedo Bonilla se recupera. Ya camina, habla, recibe terapias. Y pese a que su abogado dice que ha sufrido una pérdida parcial de la memoria y que piensa que vive en 2016, este lunes 13 y martes 14 de julio de 2020, Fiscalía le tomará su versión dentro de 2 de los casos que afronta. Salcedo tiene una orden de traslado a la cárcel 4 en Quito, disposición que se hará efectiva cuando se le otorgue el alta médica. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso iniciar una investigación rigurosa sobre la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de servidores judiciales. La entidad hasta el momento contabiliza a más de 430 funcionarios con este documento. El Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura, tras varias semanas de investigación, emite un informe preliminar al Pleno de esa entidad, detallando sobre los funcionarios de justicia que al parecer sacaron de forma fraudulenta el carnet de discapacidad. 437 servidores que tienen carnet de discapacidad. De ellos, 98 son jueces. De ellos, además, 16 son notarios. Si bien estos datos sorprenden, lo que más llama la atención son los porcentajes de discapacidad. 7 jueces a nivel nacional tienen de 21 al 30% de discapacidad. 21 jueces tienen entre el 31 y el 40% de discapacidad. 23 jueces tienen de 41 al 50%. 14 tienen de 51 al 60%. 4 tienen del 71 al 80% y 1 el 100% de discapacidad. Los carnets han sido obtenidos del registro que tenemos desde el año 2012 hasta el 2020. Hay un número que no tiene registro en qué fecha lo obtuvo. Llama mucho la atención el vocal el tema de las discapacidades del 100%, es decir, no podrían trabajar. Sin duda, hay esa alerta, ¿no? Esto es una información inicial. Al igual que en otros casos, aquí también los tipos de discapacidades coinciden. 43 tienen problemas físicos, 22 visuales y 13 problemas auditivos. Y es mejor que quienes saben que han obtenido fraudulentamente esos carnets colaboren con la investigación y se acerquen a reconocer. El vocal Murillo explica que dentro de este proceso hay varios delitos por investigar, ya que los funcionarios pudieron haberse beneficiado del carnet de discapacidad con postulaciones de concursos, ascensos y nombramientos dentro de la función judicial. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, rechazó la decisión que tomó China de suspender la importación de camarones ecuatorianos por una supuesta presencia de coronavirus en los cargamentos. Esto mientras el presidente de la República envió una carta a su par chino Xi Jinping. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, mostró su respaldo a los exportadores de camarón, quienes, recalcó, trabajan con protocolos de inocuidad y bioseguridad. El primer mandatario aseguró que envió una carta a Xi Jinping, presidente de la República China, para encontrar soluciones conjuntas que permitan normalizar la situación y mantener el prestigio de Ecuador en ese mercado. Esto luego de que el pasado viernes 10 de julio el gigante asiático decidió suspender las importaciones de camarones de 3 empresas ecuatorianas, después de que aseguraran que encontraron rastros de COVID-19 en un contenedor donde se transportaba el producto. Las muestras se tomaron en los puertos chinos de Dalian y Xiamen, al noroeste y este de China respectivamente. Se recomendó entonces el retorno o la destrucción del cargamento. El anuncio trajo reacciones inmediatas desde el gobierno ecuatoriano. Precisó que el hallazgo no constituye un riesgo de contagio y que además se detectó rastros de COVID-19 en una pared de un contenedor y en 5 muestras tomadas en empaques externos. Resultados obtenidos en un universo de 227.934 muestras tomadas.
Además, el gobierno ecuatoriano recalcó que no se ha comprobado que el coronavirus se transmita a través de los alimentos o de envases de productos alimenticios. Un argumento también compartido por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, que rechazó el intento de China por vincular el contagio de coronavirus con el envío de alimentos. Pero no es la primera vez que China toma una decisión de estas características. En junio vetó las importaciones de salmón, tras señalarlo como uno de los posibles orígenes de un nuevo brote en Pekín. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continúan ejecutándose operativos móviles en el Distrito Metropolitano de Quito. Este fin de semana, instituciones de seguridad y control sancionaron a más de 240 libadores en las calles y clausuraron varios locales. Libadores, infractores y delincuentes encontraron este fin de semana entidades de seguridad en los operativos de control desarrollados en el sur de Quito. Esta vez, cerca de 50 funcionarios entre Policía Nacional, Intendencia y agentes municipales se movilizaron hacia los sectores donde existe mayor presencia de libadores y fiestas clandestinas, como Chillogallo, La Ecuatoriana, Marta, Bucarán y Guamaní. La gente tiene que entender que no puede libar ni en los espacios públicos, no pueden realizar fiestas, beber, y ese es un verdadero problema que está viviendo en este momento la ciudad. Pero también identificaron a varias licorerías y restaurantes operando después de las 9 de la noche, hora que inicia el toque de queda. La sanción por el toque de queda es $200 la primera vez, medio salario básico unificado, la segunda vez $400 y la reincidencia por tercera vez ya es la detención de las personas. Y ni los propios funcionarios del municipio se salvaron de ser sancionados. En el operativo, los uniformados encontraron libando en el interior de este vehículo a varios empleados supuestamente de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito. Le indico claramente que se le va a sancionar por el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del vehículo, mi señor. La Intendencia de Pichincha clausuró este fin de semana 2 locales comerciales y suspendió 2 eventos solidarios, mientras que la Agencia Metropolitana de Control sancionó a 249 ciudadanos por no usar mascarilla. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y precisamente por la situación que enfrenta Quito en torno al COVID-19, el municipio habilitó la unidad de cuidados intermedios para realizar a los pacientes graves, estabilizar a los pacientes graves en el Centro de Atención Temporal en el Bicentenario. Actualmente están habitadas 6 camas en esta unidad. Fue durante su visita al Centro de Atención Temporal cuando el alcalde de la capital, Jorge Yunda, saludó a los médicos que llegaron de Guayaquil para apoyar en la atención a pacientes con COVID-19. Acá se han asignado a la Secretaría de Salud recursos del pueblo de Quito para enfrentar esta pandemia y lo seguiremos haciendo. El Centro de Atención Temporal en el Bicentenario recibió pacientes desde el 23 de mayo. Ahora brinda un nuevo servicio de atención. Esto que sería equivalente a un hospital de campaña. No es un hospital estándar, es un sistema de apoyo a los hospitales de la ciudad. Hemos estado haciendo las adaptaciones y tomando todas las precauciones médicas, tecnológicas para poder habilitar esta área de cuidados intermedios. En el área de cuidados intermedios se estabilizaron los pacientes graves para lograr su mejoría y trasladarlos a otra área. Pues a recibir pacientes en condiciones moderadas, es decir, que muchos de ellos están en recuperación de los hospitales, pero también muchos de estos pacientes hay el riesgo de que se compliquen. ¿Ya? Estos pacientes que se complican son pacientes que se remiten a los hospitales nuevamente y esto nos estaba dando algunos inconvenientes en el sentido de que los hospitales están llenos y cada vez el que nos reciba un paciente que se demora más. La Secretaría de Salud trabajó durante una semana en la habilitación de la sala que recibirá pacientes derivados por el Ministerio de Salud. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Quito se acerca a los 10.000 casos de COVID-19. Esta semana los hospitales redoblaron esfuerzos debido al incremento de contagios y fallecidos.
Un equipo de 24 horas recorrió 2 hospitales de la capital y constató que los centros continúan trabajando al límite. De ayer acá hemos tenido lamentablemente 8 fallecimientos. Sí, duele eso. Y duele porque ya no solamente es el desconocido al que atienden o el que fallece, sino que ya es el familiar, el amigo o el colega. Así nos cuenta Edison Muñoz, coordinador de las áreas críticas del Hospital Carlos Andrade Marín. Tú no sabes en qué momento pasarás a ser paciente en vez de ser el personal que lo atiende. Las atenciones en este centro, según el especialista, durante estos últimos días han incrementado. Pasaron de atender de 20 a 50 pacientes en un solo día. Al momento tengo 171 camas ocupadas, me quedan unas 4 que salieron con el alta y que inmediatamente serán ingresados otros pacientes. Y así, en estas condiciones actualmente está trabajando el sistema de salud de Quito. Recorrimos 2 hospitales para constatar la situación de estos y nos encontramos con consultorios adaptados como cuartos para atención, llenos de pacientes esperando ser hospitalizados. Como el hospital llegó a un punto en donde se saturó, hemos decidido nosotros enviar con la ayuda de 5 ambulancias a nuestros policías y sus familiares al hospital de la policía en Guayaquil. No obstante, la presión, el miedo y el sacrificado trabajo que existen en los centros hizo que varios funcionarios de salud tiren la toalla. Solo en el Carlos Andrade Marín, en esta emergencia, cerca de 70 especialistas han renunciado. A veces genera impotencia, ¿no? Uno hace todo lo que debe hacer, pero hay veces que no es posible. Y el mensaje de ellos, de los guerreros que están en el campo de batalla, es el mismo. Si queremos salir pronto de esta situación, debemos ser conscientes de que el enemigo es invisible y puede hacernos mucho daño. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y según los datos del Ministerio de Salud, con 239 nuevos casos, Pichincha es la provincia que registra mayor número de contagios diarios a nivel nacional. Mientras tanto, la cifra de contagios en el país ya supera los 67.800 casos. El coronavirus no da tregua en nuestro país, pues de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Salud, este domingo se registraron 16 nuevos fallecimientos más que el sábado, elevando el total de decesos a 5.047. En cuanto a casos confirmados, 661 nuevos casos fueron reportados en las últimas 24 horas, con lo que hasta el momento existen 67.870 contagios en todo el país. En Guayas, la provincia más afectada por la pandemia, 27 casos nuevos se registraron de sábado a domingo, contabilizando un total de 16.480 contagios. En Pichincha, 239 nuevos casos fueron registrados en las últimas 24 horas, con lo que el total de esta provincia llega a 10.673. Mientras tanto, en Manabí, 54 nuevos contagios fueron contabilizados de sábado a domingo, elevando el total de casos positivos a 5.110. Los Ríos, la cuarta provincia en el país con más casos, registró 27 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos se eleva a 2.598. Detrás de Los Ríos, por muy poco, está Santo Domingo de los Áchilas, que suma un total de 2.554 contagios, incluidos los 21 registrados de sábado a domingo. Angie Torres, 24 horas. Y a pesar de los informes en contra de las pruebas de detección de coronavirus compradas por el municipio de Quito, debido a su poca efectividad y que están siendo analizadas por un tercer laboratorio, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que estas pruebas se continuarán aplicando a los quiteños. Omitiendo los informes de 2 laboratorios de salud, las peticiones de la Federación Médica Ecuatoriana y los cuestionamientos de varios concejales, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que continuarán realizando las pruebas de detección de COVID-19 a la ciudadanía. Hay que seguir haciendo las pruebas, porque es la única forma de diagnosticar. Pero si las pruebas no tienen validez, primero tienen que esclarecer este punto.
porque este es el punto más álgido. Pero Yunda insiste y este sábado firmó un convenio con el Ministerio de Salud para seguir realizando las cuestionadas pruebas en los sectores donde se han generado focos de contagio en Quito. Ubicarán a los ciudadanos con sintomatología moderada, pues la prueba solo sirve cuando la carga viral del paciente es alta. Caso contrario arrojaría un resultado de falso negativo. Falsos negativos es un desastre en salud pública total. Es un paciente infectado, es un paciente que tiene virus, es un paciente que va a estar contaminando. En la próxima sesión de consejo, que será este martes, los ediles solicitarán a Yunda suspender las pruebas en la ciudad por seguridad de los quiteños y además que explique sobre las irregularidades en la compra de estas. Por más que las pruebas sean las mejores, no son las que compramos, y esto es lo que se debe responder. Mientras esto ocurre, la ciudad está pendiente del informe del tercer laboratorio que analiza las pruebas del municipio, que confirmaría o descartaría si las mismas solo detectan al virus si el paciente tiene una alta carga viral. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y los contagios de coronavirus aumentan también en la provincia del Carchi a raíz del cambio del semáforo a amarillo. Las autoridades muestran su preocupación por un posible colapso del sistema de atención primaria. Si bien Carchi es una de las provincias con menor número de casos de coronavirus en el país, los contagios aumentan considerablemente a raíz del cambio de semáforo rojo a amarillo, multiplicando la curva de contagios que se mantenía en 2 a 3 semanales. Y hemos estado llegando en los 2 últimos días 10 casos por día. Si bien el 72% de infectados son personas comprendidas entre 20 a 49 años de edad, últimamente se registran casos de adolescentes y adultos mayores. Por ello, el llamado a no descuidar las medidas de bioseguridad. Vemos que están incumpliendo, o sea, no toman conciencia, pero estamos viendo que ya se nos está yendo de las manos. El principal motivo de propagación del virus es el incumplimiento de las medidas de prevención, con registros elevados de notificaciones en los últimos 2 meses. 1.785 personas por el mal uso de la mascarilla o el no uso de la misma. Además, 489 locales fueron cerrados, 543 vehículos detenidos por pico y placa y 597 personas sancionadas por violar el toque de queda. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Aquí concluye, amigos, la emisión dominical de 24 horas. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía. Buenas noches y feliz inicio de semana.